Hola, ¿qué tal, señores y señoritas? Les habla el profesor Edebaldo y en esta ocasión les voy a hablar de métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Para ser específico, vamos a empezar a ver métodos de solución. En este video en particular les voy a hablar del método de solución para ecuaciones diferenciales de variables separables. Para poder aplicar este método, la ecuación diferencial tiene que tener ciertos requisitos. Y bueno, es conveniente ser conscientes que muchas ecuaciones diferenciales de primer orden, escuchen bien lo que estoy diciendo, de primer orden, pueden reducirse o pueden transformarse a tener esta forma, esta que ven aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es una ecuación, ¿sale? Pero hay que ponerle atención para poder entender por qué se llama ecuación de variables separables, y si tiene esta forma pues se puede resolver siguiendo el método que vamos a ver en un momento, ¿sale? Bien, entonces vemos una ecuación y observen que en un extremo de la ecuación vamos a poner nuestra atención en el extremo izquierdo. Está una función g de y, ¿vale? Y a esta función g de y multiplica a una primera derivada de la función y, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que quiere decir esta multiplicación? Bueno, la expresión es muy genérica, ¿sale? Pero podemos nosotros interpretarla. De entrada, y punto sabemos que es la primera derivada, ¿de acuerdo? Bien, entonces pues ya tenemos que a la primera derivada de la función desconocida, porque bueno, estamos en ecuaciones diferenciales, ¿vale? A esta primera derivada la multiplica una función g cuya variable de esta función es la función y, o sea, la función que no conocemos, ¿vale? Bien, esta notación g de y solamente es para indicar que a la derivada de y, a y punto, no se confundan, ¿sale? Pongan atención, a esta de aquí, a esta y punto, la puede estar multiplicando una serie de operaciones que involucran a la función y como variable, ¿sale? Ahora, esta función y, que es la función desconocida, obviamente es función de la variable independiente x, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo x? Bueno, porque en esta ecuación que puse aquí, que les estoy mostrando aquí, en el extremo derecho de la ecuación tenemos a f de x. Como estoy utilizando esta notación de y punto, y, g, f y x, hay que identificar bien quién es la función desconocida y la variable independiente, ¿vale? Bueno, entonces, vean, ya en el extremo izquierdo tenemos a y punto y a una serie de operaciones que involucran a la función y que van a multiplicar a la derivada de y, ¿sale? Entonces g de y representa a esa serie de operaciones que van a multiplicar a la primera derivada de y. Y donde en esa serie de operaciones solamente aparece y, ¿sale? Pero no olviden que y es la función desconocida y que además es función de la variable independiente x, ¿vale? Bien, ahora en el extremo izquierdo de la ecuación, en el extremo derecho, perdón, está f de x, otra función, pero aquí observen que es de x, ¿no? Es una función que depende de una variable x. En este caso x va a ser la variable independiente, ¿vale? Bien, entonces en el extremo derecho lo que nos representa este símbolo de f de x es que hay una serie de operaciones o expresiones matemáticas que se realizan sobre alguna variable. ¿Qué variable en particular? Bueno, la variable x, porque es la notación que estamos utilizando, o que estoy utilizando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta ecuación? Bueno, que en el extremo izquierdo solamente está como variable, observen, entre comillas, como variable, la función desconocida y su primera derivada. Solamente eso está, ¿sale? Y además de eso, la primera derivada de la función desconocida multiplica a todo lo demás que esté involucrando a la función y. Eso es lo que representa este producto de y punto por g de y, ¿sale? Y luego, eso debe ser igual a una función que involucra como única variable a x. Entonces, vean que en esta ecuación tenemos separadas a las variables. Por un lado tenemos a la función desconocida con sus derivadas, y por el otro lado de la ecuación, o en el otro miembro de la ecuación, tenemos a la variable independiente x, ¿sale? Por eso se llama variables separables, porque las variables están separadas. Pero bueno,
Cuando encontramos una ecuación diferencial, no necesariamente la vamos a encontrar así. Habría que verificar si la podemos escribir de esta manera para entonces observar si se puede resolver por el método de variables separables. Si nosotros partimos de la forma general de las ecuaciones diferenciales, la forma general de una ecuación diferencial de primer orden tendría la siguiente expresión. Tendríamos, recordemos que la forma general igual a 0 a toda la ecuación, ¿no? Entonces 0 igual a todo lo demás de la ecuación, y en el otro extremo, como es una ecuación diferencial de primer orden, pues va a estar como variable la primera derivada de la función desconocida, obviamente, la función desconocida y la variable independiente x. Y en este caso no olvidemos que la f mayúscula pues representa o indica que todo lo que está en el extremo izquierdo pues es una función de esas tres variables, la independiente x, la función desconocida y la primera derivada de la función desconocida, ¿no? Bueno, si nosotros visualizamos o pensamos en esta forma general de las ecuaciones diferenciales, y ya sea que encontremos una ecuación que esté escrita en esta forma o no la encontremos así, si nosotros podemos llevarla a poderla expresar de esta manera, ¿de qué forma la podemos llevar a esta forma? Pues con despejes, ¿sale? Con despejes. Si la podemos escribir de esta manera, entonces la ecuación se dice que es de variables separables y se puede resolver por variables separables, ¿sale? Ahora, al llevarla a esta forma, aún hay que separar una variable. Y es que cuando nosotros escribimos a la derivada, a y punto, como la diferencial de y entre la diferencial de x, pues podemos ver que en el extremo izquierdo de la ecuación sigue habiendo un elemento que contiene la variable independiente x, que es la diferencial de x, ¿no? Pero bueno, no hay mayor problema porque la derivada pues termina siendo un cociente, una división, ¿sale? Y este hecho pues nos permite poder despejar a la diferencial de x. De modo que la ecuación entonces la tendríamos como la función g de y por la diferencial de y igual a f de x por la diferencial de x. ¿Sale? Bueno, una ecuación de este tipo se dice que es una ecuación de variables separables o una ecuación separable. Y esto es debido a que las variables x y y se han separado una de la otra. De tal modo que x aparece solamente en la derecha, o a la derecha, en la parte derecha de la ecuación, mientras que la función y está solamente en la parte izquierda de la ecuación. ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver entonces cuál sería el procedimiento, ¿no? Ese sería el primer punto o el primer paso. El primer paso es llevar la ecuación a esta forma, a la que estoy aquí rodeando con el cursor del mouse, ¿sale? Ese es el primer paso. Luego el siguiente es terminar de separar las variables, que eso es escribir las diferenciales, ¿no? Que las diferenciales de x estén en un lado y las diferenciales de y en otro. Bueno, el siguiente paso en este método de solución de ecuaciones diferenciales es integrar ambos extremos de la ecuación. ¿Por qué integrar? Bueno, porque recordemos que una diferencial es un concepto que hace referencia a un valor muy, muy pequeño. Hace referencia a incrementos, pero a incrementos infinitesimales, incrementos de prácticamente cero, ¿sale? Entonces, un valor que es prácticamente cero, o en teoría es cero, como son las diferenciales, al multiplicarlas por cualquier expresión, pues se volvería cero también. Entonces, se tiene que integrar. Y si nosotros agregamos la integral, pues tendremos esta expresión, ¿no? La integral de la función g de y por la diferencial de y igual a la integral de la función f de x por la diferencial de y. Y bueno, al hacer estas integraciones, las diferenciales, pues en la operación de integración desaparecen, ¿sale? A la hora de, pues ya en el resultado, pues, de las integraciones. Ok. Bueno, y eso es lo que hay que hacer. Aquí en esta explicación de las variables, de las ecuaciones diferenciales de variables separables, pues llego hasta esta parte en el que hay que integrar porque es hasta ahí, digamos que en ese punto ya encontraríamos la solución de la ecuación diferencial. Recordemos que la solución de una ecuación diferencial es una función que al sustituirla en la ecuación diferencial hace que la ecuación se vuelva una identidad. Entonces observen, si aquí
integramos a la función g de y con respecto a y, pues nos puede quedar un término en el que, varios términos en el que va a estar, en los que va a aparecer la función y. Y esto va a ser igual al resultado de la integral de este extremo, ¿no? Entonces, si a la hora de integrar esta parte únicamente nos queda la letra y, la variable y, pues tendríamos y igual a todo lo que nos quede en este extremo, ¿no? Entonces ya tendríamos una expresión para la función y de ahí que ya tendríamos la solución, ¿sale? Pero bueno, vamos a aplicar este método con un ejemplo. Y pues aquí les pongo, ¿no? Ejemplo, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Y aquí coloco una muy sencilla. Es la primera derivada de y, de la función desconocida, igual a menos 4x entre 9y, ¿sale? Pues hay que separar las variables, es decir, hacer que la función desconocida y la diferencial de y esté en un extremo de la ecuación y x con la diferencial de x en el otro extremo, ¿no? Eso es lo importante. Ya las constantes o operaciones podemos, en lo posible, evitar modificarlas, ¿no? Solamente hay que modificar lo necesario para que la función desconocida y sus derivadas estén en un extremo de la ecuación y la variable independiente en el otro extremo, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir a y punto como la diferencial de y entre la diferencial de x. Y esto pues va a ser igual a menos 4x entre 9y, ¿sale? Observen que es la misma ecuación, ¿vale? Nada más cambié la notación de la derivada. Ok, bien, entonces pues hay que separar ahora las variables. Y para separar las variables, a la y que está dividiendo en el extremo derecho de la ecuación, como ahí divide, la coloco multiplicando en el extremo izquierdo. Y a la diferencial de x que está dividiendo, porque es parte de la derivada, ahora la escribo multiplicando en el extremo derecho de la ecuación. De manera que obtenemos la expresión que pueden ver ahí, ¿sale? Bien, entonces pues ya tenemos las variables separadas y observen que, que aquí tenemos, en este punto, llegamos a esta parte, ¿no? de la explicación teórica, a la que estoy aquí encerrando con el cursor del mouse. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a esta explicación con la que empecé el video, lo siguiente es integrar. Entonces hay que integrar esta expresión. Bueno, pues la integral de y por la diferencial de y igual a menos 4 novenos por la integral de x por la diferencial de x. Recordemos que menos 4 novenos pues es una constante, puede salir de la operación de integración para que al final pues multiplique el resultado de la integración, ¿vale? Y bueno, pues hay que integrar, ¿no? Y bueno, son integrales muy sencillas, por lo que las podemos hacer directamente. Entonces, resolviendo las integrales, pues voy a empezar primero con la de la función y, ¿vale? La integral de la función y por la diferencial de y, pues va a ser igual a, aquí pues utilizando la fórmula de integración de u a la n por la diferencial de u, tendríamos que es y a la 1 más 1, porque el exponente de y es 1, dividido entre 1 más 1, más la constante de integración, ¿sale? Y tendríamos que la integral es y al cuadrado entre 2, más la constante de integración. Ahora, como tenemos dos integrales, pues vamos a obtener dos constantes de integración. Y para no utilizar distintas letras para esas constantes, es decir, para utilizar solamente c, con c por constante, le voy a poner un subíndice a la letra c, ¿sale? Entonces, esta constante de integración va a ser la constante de integración c subíndice 1, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya tenemos la integral, el resultado de la primera integral. Ahora vamos con la siguiente. Menos 4 novenos de la integral de x por la diferencial de x, pues va a ser menos 4 novenos por el resultado de la integración, ¿no? Y pues el resultado de esta integral es x a la 1 más 1, que sería x al cuadrado, entre 1 más 1, que sería 2, ¿vale? Más la constante de integración 2, porque esa es la segunda constante de integración, ¿vale? Observen cómo escribí entre paréntesis para indicar que está multiplicando el resultado de la integración por los menos 4 novenos.
Y bueno, desarrollando el producto de la constante menos 4 novenos por lo que está entre paréntesis, obtendríamos menos 4 novenos de x cuadrado entre 2 más una constante 2, ¿no? Observen aquí, esta constante 2 ya está modificada. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos menos 4 novenos que multiplica a x cuadrada entre 2 y también multiplica a la constante 2, ¿vale? Pero las constantes de integración son constantes arbitrarias que lo único que sabemos de ellas es que son constantes, pero no sabemos si son positivas, si son negativas, si son cero, no sabemos nada más, ¿vale? Entonces, si nosotros multiplicamos menos 4 novenos por una constante, pues el resultado es otra constante. Y no se modifica, o sea, no se modifica la idea de que es una constante, ¿vale? Entonces podemos seguir escribiendo la constante 2, que es el resultado de haber multiplicado a menos 4 novenos por esta C2, ¿vale? Observen que no cambio el signo tampoco, no es necesario porque ese signo negativo de menos 4 novenos pues estaría implícito dentro de la idea de la constante C subíndice 2, ¿sale? Esto aplica en este tipo de procedimientos, esto siempre aplica, ¿eh? No hay de que, es que la constante de integración ahora tiene que ser negativa. No, porque, como les decía, pues la constante es una idea de un valor arbitrario, ¿sale? Y ese valor arbitrario puede ser negativo. Entonces, si es negativo, menos 4 novenos por un valor negativo, pues ya sería positivo, ¿vale? Entonces, por eso es que se escribe más C2, aunque se multiplicó por un número negativo, ¿no? Esto es importante porque a la hora de que hagan sus resultados, pueden seguir utilizando las constantes con sus subíndices, ¿vale? C1, C2 o C3, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos el resultado de las dos integrales. Y hay que igualarlos, ¿no? Porque, pues, una integral es igual a la otra, por lo tanto, el resultado de una integral va a ser igual al resultado de la otra integral. Entonces, y cuadrada entre 2 más la constante de integración 1 va a ser igual a menos 4 novenos por x al cuadrado entre 2 más la constante de integración 2. ¿Sale? Y bueno, pues hasta aquí ya resolvimos las integrales, ¿no? En este punto llegamos a esta parte de la explicación, a lo que estoy rodeando con el cursor del mouse, ¿vale? Bien, pues lo que necesitamos ahora es verificar si podemos escribir este resultado, esta ecuación, de manera en que en uno de los extremos de la ecuación solamente esté la función desconocida y en el otro extremo esté todo lo demás, para que con esa expresión sepamos que y es igual a pues lo que queda en el otro extremo de la ecuación, ¿vale? Y bueno, hay que hacer algunos despejes, ¿no? Por ejemplo, la constante 1, la constante de integración 1 está sumando, podemos escribirla restando al otro de la ecuación, al otro miembro, ¿no? Entonces tenemos y cuadrada entre 2 igual a menos 2 novenos por x al cuadrado más la constante de integración 2 menos la constante de integración 1. Ahora, observen aquí que ya no está el menos 4 novenos, ni tampoco está el x cuadrada entre 2. Está el x cuadrada, ¿vale? Pero vean que aquí ya está menos 2 novenos. ¿Qué pasó con el 4 y con el 2? O sea que en el 4 que estaba como numerador y con el 2 que estaba como denominador de x, pues hice la operación. 4 entre 2, pues da 2, ¿sale? Y es este 2 que aparece aquí. ¿Ok? Bien, si tienen ahí, si sienten que se les escapa la idea, denle un poquito atrás el video para que vean cómo estaba la ecuación anterior y cómo llegué a esta, ¿no? Que dividí el 4 entre el 2, ¿vale? Bueno, ahora, hay que simplificar las constantes. Una constante menos otra constante, aunque no sepamos a qué es igual concretamente, lo que sí sabemos es que es otra constante. Entonces, esta resta de constante de integración 2 menos constante de integración 1, podemos escribirla como constante de integración 3. De esta manera, y al cuadrado entre 2 sería igual a menos 2 novenos por x al cuadrado más una constante de integración 3, ¿vale? Aquí también pongan atención cómo es que apareció esta constante de integración 3, ¿vale? Bueno, pues hay que seguir simplificando y despejando los términos para para que la función y quede solita en un extremo de la ecuación, ¿vale? Entonces, y cuadrada es igual a
menos 4 novenos, aquí el 2, este 2, pues ya no está, ¿no? Ahora es un 4. ¿Por qué creen que es un 4, no? Bueno, es obvio viendo esta ecuación y luego esta, ¿no? Entonces y al cuadrado es igual a menos 4 novenos por x cuadrada más la constante de integración 3. Aquí nuevamente, como en la última ecuación de la lámina anterior, ¿no? El 2 que dividía a y pasó multiplicando a este 2 que multiplica x cuadrada, ¿vale? Pero también debe multiplicar a la constante 3, también la multiplica. Entonces 2 por la constante 3 va a ser otra constante, ¿sale? Y como la constante 3 no sabíamos a qué era igual, pues no hay ningún problema en volver a escribir a la constante 3, ¿sale? Bien, pero no olviden que ese 2 también multiplica la constante. Bueno, pues ya casi tenemos a y, ¿no? Ya casi conocemos a qué es igual la función desconocida y. Y vamos a despejar la potencia al cuadrado, ¿no? La operación inversa, pues sabemos que es la raíz cuadrada. Y entonces la función y, que ya a partir de este momento pues ya no es desconocida porque ya vamos a saber a qué es igual. La función y es igual a la raíz cuadrada de la constante 3 menos 4 novenos de x al cuadrado, ¿vale? Observen aquí, primero escribí la constante 3 por el signo negativo, para colocar primero el signo negativo aquí en la raíz, porque en las raíces, si queremos que nuestro resultado esté dentro de los números reales, pues tenemos que evitar que la raíz se vuelva negativa, ¿no? Entonces, colocar la constante 3 primero, pues no va a evitar que no haya raíz negativa y que la función se vuelva imaginaria, ¿no? O compleja. Pero es únicamente por estética y por orden matemático, ¿no? Por estética en realidad, para que el primer término de la raíz sea positivo. Entonces tenemos la constante 3 que es positiva, ahí está, ¿no? Luego menos 4 novenos de x al cuadrado. Podría ser menos 4 novenos de x al cuadrado más la constante 3, sí podría ser, pero por esta idea de no tener un signo negativo en el primer elemento de una raíz, lo podemos hacer así, ¿no? Pero esto en realidad no cambia nada, solamente es para que no nos choquee ese signo negativo y que nos diga, chin, ya se hizo imaginaria, ya se hizo compleja, ¿no? No necesariamente. Mientras menos 4 novenos x al cuadrado sea menor que la constante 3, el resultado sería real, estaría dentro de los números reales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya con este desarrollo sabemos que y, la función y, es igual a la raíz cuadrada de una constante menos 4 novenos de x al cuadrado. Ya no es desconocida, ya tenemos una expresión para la función. Entonces, esta sería la solución por el método de variables separables, ¿no? Ahora, podemos escribir a la solución en lugar de radical con una potencia fraccionaria. Sabemos que una raíz cuadrada se puede escribir como un exponente a la 1/2, ¿no? Y lo podemos escribir así. Entonces, pues este ya sería nuestro resultado, ¿no? Este sería el resultado del proceso de solución de la ecuación diferencial, que es de variables separables, ¿vale? Bueno, ok, pues esa es la solución. Y luego, ¿cómo sabemos qué es la solución? Bueno, pues habría que hacer la comprobación. Pues vamos a comprobarla, ¿no? ¿Cómo comprobamos que una función era solución de una ecuación diferencial? Pues teníamos que sustituir la función dentro de la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces reescribo la ecuación diferencial, que es la primera derivada de y igual a menos 4 por x entre 9 por y, ¿sale? Y pues aquí hay que sustituir a la función desconocida, ¿no? Para sustituir la función desconocida dentro de la ecuación diferencial, pues tenemos que ver a la ecuación diferencial, ¿sale? Y ya la función desconocida ya la tenemos. Aquí 9y, esta y ya podemos sustituirla por la expresión que obtuvimos. Pero nos falta poder encontrar la primera derivada de y. Entonces, tenemos que derivar al resultado de y, al resultado que obtuvimos. Porque recuerden, este fue o es la función desconocida. Bueno, ya no es desconocida porque ya tenemos una expresión. Pues nada, hay que derivarla. Bueno, entonces colocamos el símbolo de la derivada y colocamos lo que vamos a derivar, que va a ser la expresión de y, que sabemos que es un medio de la constante 3 menos 4 novenos por x al cuadrado. Bien, aplicando las reglas de derivación para este término, tenemos que la derivada de esta expresión es un medio de la constante 3 menos
4 novenos por x al cuadrado elevado a la menos un medio, que multiplica a la derivada de menos 4 novenos de x al cuadrado, que sería menos 8 novenos de x. ¿Sale? Entonces, esa sería la derivada de la función desconocida y. Disculpen que le siga llamando desconocida, es solamente por inercia, pero recuerden, no es desconocida, ¿sale? Es muy importante que sepan que no es desconocida. Bueno, entonces podemos reescribir a la ecuación para pues, que tenga una forma más adecuada, ¿no? Por ejemplo, el exponente negativo lo podemos escribir como un denominador para que ya no sea negativo. Y podemos reescribir esta expresión, este desarrollo que está acá arriba, este desarrollo, lo podemos escribir así para simplificarlo, ¿no? Ya sabemos que esto es y, ¿sale? Esto de aquí, entonces podemos escribir dy entre dx, es decir, la primera derivada de y con respecto a x igual a, y bueno, podemos tratar de simplificar esta expresión, ¿no? Aquí todo esto que está entre paréntesis, bueno, lo que está en medio, está exponente negativo, por lo tanto va a ser un denominador de una fracción, pero el 1 medio y el menos 8 novenos de x son fracciones como tal, como fracciones como numerador, ¿sale? De esta manera el 1 sería un numerador y el menos 8x sería otro numerador, y el 2 y el 9 serían denominadores, ¿vale? Entonces tendríamos menos 8x 2, este 2 es el del 1 medio, por la raíz de la constante 3 menos 4 novenos x al cuadrado, que esto es el exponente negativo, ¿no? Bueno, lo que está elevado a exponente negativo, que es la función y, ¿sale? Entonces vean que esta es la función y. Y luego esto lo multiplica el 9, que dividía inicialmente al menos 8, ¿vale? Ahora, si nosotros podemos simplificar aún más, ¿no? Bueno, antes de simplificar más, comparemos esta expresión con la ecuación diferencial inicial, ¿no? Bien, que es la que tenemos aquí. Vemos que en el extremo izquierdo está y punto, que es la primera derivada de y aquí en el desarrollo que hicimos tenemos efectivamente la primera derivada de y con respecto a x, ¿vale? Luego, en la ecuación tenemos una fracción que es menos 4 novenos por x y entre y, ¿no? Y entonces vemos que en el numerador tiene que ser, bueno, la fracción tiene que ser negativa, ¿sale? Y aquí en el desarrollo vemos que hay un menos, que es menos 8, ¿sale? Menos 8x. Vemos que en el numerador está la variable x y en el denominador la variable y. Aquí en este desarrollo, en el numerador solamente está la x, y aquí en el denominador también está la x, no parece estar la y. Pero bueno, aquí es donde hay que poner atención, porque y sí está, al menos hasta este punto sí está, pero de forma implícita. Ustedes dirán, ¿dónde está? Bueno, comparen esta raíz cuadrada, vean esta raíz cuadrada, ¿ya la vieron? Ahora sigan con su mirada del cursor y me voy hasta el extremo izquierdo y vean, ¿y a qué es igual? Pues a esa raíz cuadrada, ¿sale? Entonces todo esto que está aquí multiplicando al 2 y al 9 es y, ¿sale? Y bueno, también vemos un 9 en el denominador y aquí está un 9, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay aquí? Por lo pronto solamente es en las constantes y es en el 8 y en el 2, pero eso lo podemos resolver, ¿no? Porque podemos dividir al menos 2 entre 8 y tendríamos menos 4x que divide, o que está diciendo dividido por, entre 9 por la raíz de la constante 3 menos 4 novenos de x al cuadrado. Pero ya sabemos que esta raíz es la función desconocida. Entonces sabemos que, bueno, ya en este desarrollo vemos que la derivada de y con respecto a x efectivamente es igual a menos 4x entre 9y. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros sustituimos a la expresión de la función y dentro de la ecuación diferencial y al simplificar encontramos la identidad. La primera derivada de y con respecto a x es igual a menos 4x entre 9y. Por lo tanto, la función y es solución de la ecuación diferencial. ¿Sale, chicos? Entonces, pueden ver que el método en realidad es muy sencillo, solamente hay que contar con un formulario de derivadas, si es que no las tenemos muy presentes, pero si las tenemos presentes, pues no hay problema, podemos irlas aplicando, ¿no? Pero si no, básicamente se necesita un formulario e ir identificando qué fórmula es necesaria
y es la que ocuparíamos, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de aquí donde puse comprobación, pues es para verificar que el resultado de el desarrollar el procedimiento de variables separables nos haya arrojado la función correcta, ¿sale? Y bueno, pues sí, vemos que al sustituir la función y dentro de la ecuación diferencial, vemos que la ecuación se convierte en una identidad. Por lo tanto, la función y es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sale, chicos? Pues bueno, este es el procedimiento. Y voy a hacer otro video más para mostrar otro ejemplo. Y en el que voy a hablar un poquito de las constantes, ¿no? En este caso, la constante C3. Para irles adelantando de esta cuestión de las constantes, las funciones que obtenemos con los métodos de solución se les conoce como familias de soluciones. Y son familias de soluciones precisamente porque hay un elemento constante que es arbitrario. Podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2, podría ser menos 1000, etcétera, ¿no? Entonces, para cada valor de la constante tendríamos una función. Y esta función, pues como está definida por un parámetro C3 o por una constante C3, pues este constante C3 hace que esta función sea una familia de funciones y por lo tanto una familia de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es una solución genérica, ¿sale? No es una solución particular, es una solución genérica. Pero bueno, chicos, dudas, por favor, anótenlas. Las comentan en clase. También si encuentran información adicional interesante sobre este tema, no duden en llevarlo a clase para pues enriquecer la misma. Y para no ser el video más extenso, por lo pronto me despido, que tengan excelente día y nos escuchamos en el siguiente video y nos vemos en clase. Hasta pronto. Bye.